Bienvenido Jorge dos Santos a esta mesa. Muchísimas gracias por estar acá. Jorge dos Santos es un referente en el mundo corporativo nacional. Hace más de 40 años liderando diferentes directorios, fundaciones, movimientos, una figura clave en la ARP, en el desarrollo inmobiliario, el precursor en el desarrollo del eje corporativo con el Sheraton, el World Trade Center. O sea, una eminencia está acá y tengo la suerte de que es mi chair de Vistage también. Así que mucha confianza y mucha admiración, respeto y cariño. Gracias, Jorge, por estar acá. Y fuiste uno de los primeros, fuiste el primero en escuchar sobre esta idea y tenías que estar acá. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Sí, hace 40 años que estoy, desde bebé yo estoy. O sea, antes de ayer nomás fue. Antes de ayer nomás fue. Gracias. Muchos elogios inmerecidos, pero No. bueno. Gracias, Jorge. Jorge, yo quería, vos sabés un poco el inicio de la idea de este podcast. Y bueno, si hay un líder, realmente creo que sos la representación de un muy buen líder en nuestro país en tantos rubros. Y a mí me toca también desde el otro lado. Y yo no sé si todo el mundo tiene la imagen de Jorge, que tenemos lo que a lo mejor le conocemos más, ¿verdad? O no sé qué imagen tienen. Pero bueno, de tantas veces y tantas charlas que tuvimos en Vistage o en ambientes sociales después de Vistage, nos contaste a lo largo de estos años un montón de anécdotas que no sé si todo el mundo tiene, no sé si todo el mundo sabe, ¿verdad? Entonces, nada, me gustaría compartir contigo toda esa bitácora de cosas que tenés ahí guardadas, ¿verdad? Para poder aprender, ¿verdad? O seguir aprendiendo. Yo sé que de repente sos muy reservado, pero bueno, espero que te sientas cómodo y... Y bueno, yo creo que a mí me alegra mucho tener detractores. Quiere decir que estás haciendo algo. Es cierto. Pero también tengo muchos amigos y creo que respetando a la gente durante tantos años también yo me siento respetado y creo que eso es algo que es muy valioso para el sentimiento de uno, ¿verdad? Sí, bueno, se construye. Se construye por eso. Y pensando en esta construcción de una carrera profesional tan fructífera y una vida tan fructífera, porque aparte de lo profesional está el servicio en diferentes fundaciones, en Vistage mismo, que es algún tipo de servicio, papá, abuelo, esposo, amigo, y esto mismo de tantas facetas también recorriste un camino de estar en el agro, ganadería, servicios, desarrollo inmobiliario, educación. ¿Vos alguna vez trazaste este camino que vos hiciste o sabías que querías pasar por todos esos rubros o se fue dando? ¿Cómo fue eso? No, nunca un plan así tan concreto, perfecto, armado, pero yo siempre tuve inquietud. Creo que una de mis inquietudes más importantes siempre fue la de aprender. Y aprendes una cosa y te lleva a otra y aprendes otra y te interesas. Y bueno, dentro de ese aprender, me acuerdo que hace muchos años ya cuando leí a Stephen Covey, decía que afilando la sierra, una de las mejores maneras de aprender es transmitir lo que uno sabe. Es cierto. Entonces, eso me quedó muy grabado. Quizás yo lo hacía un poco instintivamente, pero entonces, antes que nada, es compartir, ¿verdad? Y dentro de ese compartir es el espíritu de servicio. Y creo que mucho antes de que se invente la frase ganar, es que, como instintivamente de vuelta, si yo hago algo que le ayuda al otro, no sé, a lo mejor hoy no me ayuda a mí, pero vuelve. Totalmente. Vuelve esa energía, vuelve. Yo soy un gran creyente de que la casualidad no existe, existe la causalidad. Uno no sabe. Es cierto.
pero pasa las cosas. Sí. O sea, es decir, este enorme universo más allá de cualquier creencia tiene este equilibrio. O sea, todos los planetas no se tocan, no se chocan entre sí por algo, ¿verdad? Y eso no es casualidad. No sé, creo que la causalidad hay que provocarla. Y en todo ese camino y todo esto que te fuiste, que fuiste aprendiendo y que fuiste haciendo, ¿hay un Jorge de antes que ya no es más ahora? Por El suerte mayor. sí. Por suerte sí. ¿Cómo era el Jorge que empezó y cómo es el Jorge ahora? Y bueno, yo creo que capitalicé algunos aprendizajes. Entonces, aprendí a cerrar la boca en algunas ocasiones. No, uno no tiene que decir todo lo que piensa, pero sí tiene que pensar todo lo que dice, ¿verdad? Mafalda creo que dijo eso. No, yo creo que es anterior, O antes. pero de todas maneras creo que es un poco menos de impulsividad, un poco más de escucha y siempre ímpetu, pero el ímpetu a veces no siempre es velocidad. Entonces yo creo que quizás en una etapa de mi vida la velocidad era mucho más importante y hoy es recorrer el camino, ¿verdad? Como decía en la canción mexicana, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Hay que saber llegar. Pero Jorge, ¿cuántas veces te tuviste que pegar contra la pared para aprender esto? Bueno, muchísimas. ¿Alguna que te acuerdes? No, que te dolió bastante. Claro, que me acuerdo. Yo cuando tuve distintas experiencias, pero creo que pensando un poco en eso, me pegué muchas veces por exceso de entusiasmo. Y Wow. que sí, una de las cuestiones que yo aprendí es que para no pegarse tanto es que hay que hacer más análisis. Y el análisis le gana al entusiasmo. Parece una tontería, pero todas las veces que por entusiasmo no le hice caso al análisis, me pegué. Y teníamos así de que, bueno, de algún lado va a salir. ¿Viste que siempre te dicen de algún lado va a salir? Sí, alguien va a pagar. Desde Dios no te provee nada. Sí. Dios no te provee nada, te da la herramienta, vos la podés usar o no, ¿verdad? La historia del náufrago, ¿verdad? Sí. Pero entonces yo creo que ese análisis, la profesionalización hicieron que vaya aprendiendo. Pero tengo historias hasta recientes, ¿verdad? Una vez... Quiero escuchar. ¿Querés escuchar? Bueno, con un grupo de socios, yo no quiero decir nombres, ¿verdad? No, mejor que no, así nadie se enoja. Entonces nos invitan a participar a una empresa que un grupo de socios estaba haciendo una empresa, pero después de hacer muchas cosas juntos no nos invitan a participar. Y entonces, de repente sí nos invitan a participar. Y los que no estábamos participando, vamos a la reunión y uno de los entusiastas dice, no te preocupes, nosotros te seguimos en cualquier cosa que vos hagas. Yo estaba por levantar la mano y decir, quiero ver un poco los números, pero el entusiasmo, el otro le aplaudió, qué sé yo, bueno, entramos. Entonces, una semana después nos llaman después de haber integrado el capital, nos llaman a la primera reunión de directorio a explicarnos por qué se iba a cerrar la empresa porque se quebró. ¡Qué rapidez! Pero no fue hace tanto de esto, ¿verdad? Entonces, para mí fue un gran aprendizaje y cada vez que me junto con el entusiasta le hago recordar que me costó mucha plata su entusiasmo. Pero menos mal que tenés un gran corazón y te seguís juntando con el entusiasta porque no sé si todo... No, a ver, cuando vos llegás ya a una... A mi edad, a mi experiencia, a la cantidad de negocios, porque yo después, no sé por qué estábamos hablando la otra vez, sí, en un trabajo de empresa familiar que estábamos haciendo, en cuántas empresas fundé o participé, son más de 20. Te iba a preguntar eso, ya me mandaste. Son más de 20, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir que a mí me embromaron, me estafaron, es mi culpa. Es más, yo estoy convencido de que si te pasa
eso una vez, el que te embromó es culpable, pero si te pasa 2 veces ya es la culpa tuya. De acuerdo. Entonces, bueno, aguantarse. Y Jorge, pero ahí también es un poco esto de hacerle caso al bicho ese que está ahí adentro, que muchas veces le queremos callar. ¿Cuánto por ciento de ese olfato, a cuánto por ciento de ese olfato le haces caso versus el análisis? Lo que pasa es que la famosa intuición, bueno, yo no creo tanto en las cuestiones sobrenaturales. Entonces, por lo tanto, no es que un tipo tiene más intuición que otro. Es un tipo que ha tenido más observación, Correcto. que ha tenido más experiencia, que ha visto más casos, De acuerdo. que supo capitalizar la experiencia. Entonces, esa famosa intuición tiene una base. Será inconsciente Sí. o lo que sea. Y bueno, después siempre está la tripa, ¿verdad? Sí. Hay una cuestión de riesgo que no tiene que ver con esa cuestión de riesgo, es tu aversión Claro. o ánimo al riesgo. Pero eso tiene que ver con el carácter, con la personalidad, que de vuelta no son cosas. Si vos sabés que vos tenés aversión al riesgo, no vayas al casino porque te va a ir mal. Empezando más a poder jugar Claro. como tenés que jugar Y te va a ir mal. te va a ir mal. Sí. Entonces, uno tiene que, yo creo que el mayor conocimiento que tenemos que tener todos es el autoconocimiento. Y no es conocer tu auto, sino conocerse a uno mismo. Y bueno, pero no somos perfectos, al contrario, fallamos, ¿verdad? Y bueno, y hay que aprender a dar vuelta a la página. Lo que pasa es que algunas veces te duele más que otras. Y ahí te puede doler la parte económica, pero te puede doler el ego también. Y yo creo que Es el que más duele. el ego duele mucho, 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 Sí. mucho. Y más te alaban y Sí. peor es tu riesgo de caer en eso. Y Jorge, ¿y ahí cómo vos le ves a los, o si podés hacer un comparativo de las diferentes etapas del empresariado paraguayo? Antes, ¿cómo vos veías a líderes o cabezas de empresas con este ejercicio del autoconocimiento y autocontrol, digamos, de alguna manera? ¿Y cómo está hoy? ¿Ves alguna diferencia, un avance, involución, evolución? Eso es algo que yo he observado siempre. Yo empecé a trabajar muy joven. Yo tenía 17 años haciendo tareas de chico de 17. Pero fui creciendo y haciendo cosas importantes muy, muy joven. Y visitaba a mis clientes. Y mis clientes eran los número uno en las empresas. No había ese departamento de compra, Claro. Logística y todo eso. Entonces yo tenía que ir a ver. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que había poca asociatividad en el empresariado paraguayo. Era muy individual. Casi parte de un primitivismo. Te estoy hablando muchos años atrás, de esos 40 años. Hasta que hubo un furor de la asociatividad, que fue allá entre el 95 y 2000, y ahí vino la gran crisis financiera, porque esa asociatividad fue mal usada. Entonces, al final, y ahora está empezando a pasar otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crean grupos y se vuelven endogámicos y entonces se prestan todo entre ellos nomás y después entran en el rubro financiero y compañía. Y eso es muy peligroso. Yo lo vi, es muy peligroso. Y con la crisis entre bancaria del 95 y la del 2000, se perdió esa asociatividad, porque al final tu socio fue el que te embromó en tu buena fe, ¿verdad? Y gente muy cercana y compañía. Entonces, volvimos al individualismo. Y yo creo que allá por el 2010, y nosotros fuimos uno de los primeros grupos en demostrar que sí se puede ser socio. Y en vez de elegirnos iguales, nos elegimos diferentes. Y eso nos enriqueció mucho. Y tuvimos muchísimas dificultades. Y dentro de esas dificultades pudimos capearlas juntos. Y hoy vemos que hay mucha
tendencia a asociarse. Y a veces confundimos el asociarse con hacer cosas juntos. Entonces, cuando yo digo asociarse, no necesariamente tenemos que estar en la misma empresa, tener acciones, pero podemos juntarnos, consorciarnos, aliarnos. Este negocio vamos juntos, el otro competimos. Somos competencia. Bueno, yo tengo un caso cuando nosotros fundamos la empresa Terport con mi hermano y el Grupo Marítima Paraguaya, los Bosch y Gunther. Éramos grandes competidores en nuestro negocio, pero nos dimos cuenta que si hacíamos esto juntos nos iba a ir muy bien porque era útil, era necesario, le servía a todos y que en esa mesa íbamos a hablar de eso. Y después en la calle podíamos salir fieramente a competir y como es gente decente, competís decentemente. Correcto. ¿Verdad? Y yo digo decente porque no hay competencia leal o desleal, hay competencia. Correcto. ¿Verdad? Así es. Pero si vos sos honesto, no haces cosas deshonestas. Entonces teníamos grandes competidores, pero también teníamos grandes socios. Es más, la sociedad sí, ahora yo salí en el 2002 de ese grupo empresarial, hoy 24 años después es la terminal de contenedores más importante de Paraguay y con proyectos de expansión y sin duda una muy gran empresa. Pero Jorge, eso requiere un nivel de madurez también de los socios importante, porque así como dijiste, no es lo mismo juntarse para hacer algo que asociarse para hacer algo, ¿verdad? Y eso siempre preguntan, sí, pues quiero asociarme con tal o tengo tal negocio, nos dicen varios clientes. Y siempre nosotros hacemos la pregunta, ¿qué va a aportar cada parte para realmente asociarse? Y lo otro es si comparten o no comparten en la misma madurez y el mismo nivel de valores para poder asociarse. Entonces, no sé, a lo mejor ahora hay más ejercicio, pero antes había tanto. Lo que pasa es que al final no se asocian negocios, se asocian personas. Siempre hay personas que están atrás de las decisiones. Entonces, ahí hay varias características. A veces vos ni siquiera compartís todos los valores, pero compartís confianza. Para mí, el tema de la confianza es básico y primario. Claro que la confianza es un valor, pero por supuesto no estamos hablando, pero hasta aún entre los deshonestos, entre los mafiosos, la confianza es importante. Entonces, yo no digo que hay que ser deshonesto ni mafioso, ese no es mi postulado, no por ahora. Pero entonces, cuando vos tenés confianza, cuando hay transparencia, cuando hay sinceridad, entonces vos podés pensar en asociarte. ¿Qué pone cada uno? Bueno, si todos ponemos hambre, entonces no hay nada. Y si no, o sea, en la sociedad es muy importante que yo traiga a la mesa algo que otro no tiene. O tiene menos. O tiene menos, ¿verdad? Entonces, ahí mi aporte se vuelve valioso. De la otra manera, si todos ponemos lo mismo, es decir, todos tenemos capital, ¿quién va a trabajar? Yo no. ¿Puedo contratar a alguien? Sí, contratemos. Correcto. Una alternativa, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué pone? Uno pone la idea, el otro, o sea, eso yo creo que, pero confianza es fundamental, ¿verdad? Si uno confías en el otro, no pasa nada. No, y podés estar tremendamente opuesto en la idea, podés no estar de acuerdo, pero vos tenés confianza que lo que él está poniéndose en la mesa es lo que él realmente quiere ponerse en la mesa. No hay otra agenda. Eso, no hay un paralelo ahí que vos no. Entonces, cuando vos podés manejarte así, cerrar la puerta, te abrazás o te gritás. Pero se acaba ahí. Esto es. Es lo que es. Es lo que es. Y vos entonces sentís que hoy hay como un resurgimiento de esta yo asociatividad. Siento que sí, digamos. pero también en la velocidad de las cosas. A veces son muy, muy puntuales, ¿verdad? Entonces, pero nos animamos a hacer eso. Porque es muy difícil, nuestro mercado es muy chico. Queremos trascender y solo somos débiles.
Es cierto. Sí, ¿verdad? Y ahora está muy de moda esto de decir que juntos somos más que dos, como decía la canción. Codo a Sí, codo, hay que ver ¿verdad? después en la cancha, ¿verdad? Si Bueno, le sí da. está bien, pero es un principio. ¿verdad? Claro, claro. Es un principio. Jorge, en toda esta construcción de vida profesional, ¿hubo alguien que te haya marcado, digamos, fuertemente? No sé si el camino, pero sí que te haya inspirado o que te haya impulsado a... Yo O alguien yo no es. tuve un mentor, ¿verdad? En especial, pero observaba lo que hacía la gente, ¿verdad? Es decir, yo creo que en muchas partes de los negocios yo aprendí de mi padre, ¿verdad? Yo empecé a trabajar con él y aprendí que sí, que no también, ¿verdad? Ahora en retrospectiva te puedo decir que a pesar de que en su momento decidimos no seguir juntos, aprendí cosas de mi hermano, que sí, que no. Yo tuve una relación de sociedad con Rolando Niela en su momento. Desarrollamos el mercado de computadoras personales en Paraguay. Fue toda una odisea. Y me acuerdo que una vez, una anécdota, fui a hablar con él y dije, che, acá no fue muy mal, perdimos. Y me dijo, ¿cómo vamos? Bueno, en general, bien, sacar promedio me dijo, vas a perder alguna vez. Y para mí fue una gran enseñanza. No me gusta perder. Yo no quiero perder. Lo sé. Absolutamente en nada, ni en una discusión, ni jugando bolita, ni en los negocios, mucho menos en una empresa. Además, yo creo que es una obligación ganar en una empresa, ¿verdad? Sí. Y él y después, bueno, mis socios, ¿verdad? Yo aprendí que sí, que no, de mis socios yo creo que formamos un gran grupo, Víctor González, Víctor Cálcena, Pedro Fadul, Alejandro Naufer. Muy buen equipo. ¿Y hasta ahora siguen con emprendimientos juntos? No, nosotros después de 26 años estamos separando nuestros caminos en algunas cosas, no en todas. Pero yo creo que fue muy importante, muy trascendente lo que se hizo. Sí. Y cada uno encontró un camino diferente. Bueno, en su momento Pedro fue a la política y yo quiero hacer menos cosas. Y bueno, sí, podés seguir en un directo, pero yo no puedo ser pasivo en muchas de estas cosas. Y en Paraguay, a ver, yo creo que en el mundo, ¿verdad? Porque ni Tesla sería lo que es Elon Musk. Es cierto. Y como esas de ahí para abajo, pero en Paraguay, donde las empresas no son tan grandes, donde vos podés profesionalizar, pero tenés que estar también un poco ahí porque si no, el costo del ejecutivo no es acorde el nivel que vos necesitas con los tamaños que nosotros tenemos. Entonces, hay que estar presente. Y yo hay cosas que yo no tengo ganas de estar presente. Pero porque quiero hacer otras cosas. Claro. No porque soy jubilado y me van a sacar con la no te veo. al sol y la mantita encima. No te veo. De ninguna manera, pero quiero hacer otras cosas y quiero tener la libertad de hacer lo que me da. Siempre hice más o menos lo que me da la gana, pero ahora más. Ahora ya no hay que más explicaciones a nadie. No, nunca. La verdad que creo que fue una de las cuestiones muy importantes en mi vida. Nunca le tuve que dar explicaciones a nadie, pero siempre las di porque creí que era necesario. Esta famosa accountability. Exacto. Es importante. Porque eso hace a tu credibilidad. Exacto. Y a la confianza que generas. Y al respeto también, ¿verdad? Bueno, pero eso es consecuencia de que vos sos confiable. Claro. Entonces vos respetas a alguien que es confiable. Es cierto. Aunque sea burro. No importa. Sí, pero es un burro confiable. Pero una persona.
Jorge, y en estar al frente y ser líder en tantos frentes, es como a uno le sale fácil, digamos, porque ya es parte del ADN, pero hay momentos en donde uno también necesita ser liderado, digamos, o contenido. En esos momentos, primero si los tuviste o no, y quién es o quiénes son las personas a las que recurrís en esos momentos. A ver, cuando estás en una organización, uno decide o le asignan al rol y vos lo aceptás, ¿verdad? En algunas de estas organizaciones yo presidí gremios y en otros gremios decidí no ir por ese camino, sino tener otro rol. Bueno, y esas son decisiones. Entonces, cuando vos tomás la decisión de que vas a hacer el rol X, ese es tu rol y vos tenés que hacer el mejor rol, sí, y que vos puedas para contribuir a la misión del grupo, y hay alguien que está liderando el grupo, sí. ¿verdad? Y entonces si cada uno de nosotros hace lo mejor de su equipo, perfecto. Entonces si te toca ser capitán, al pelo, pero si no sos capitán... No quiere hacerlo. No, es legítimo querer serlo, en una disputa del poder transparente, Claro. no el famoso serrucho que siempre se menciona, pero entonces, bueno, andate a la elección, ¿verdad? Alguien se enojó el otro día conmigo porque estaba en una discusión en un gremio y le dije, mira, presentate, ganá y hacé como vos querés, pero este equipo hace de otra manera. Y se ofendió, dijo que no se hace así. Jorge, vos sos muy frontal y transparente y eso muchas veces cuesta, ¿verdad? A mí me sale fácil. A vos te sale fácil, al otro lo que no le, al otro le cuesta, ¿verdad? Cuesta, sí. Tanto eso como lo que hablamos un poco del espíritu de asociación y eso. Y también vos trabajaste mucho con empresarios de otras partes del mundo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nos comparás culturalmente en el ámbito corporativo en Paraguay con esto de la madurez, tanto para decir las cosas buenas como las malas, o para aceptar algo que no nos gusta, ¿verdad? Bueno, versus otros países con los que te haya tocado trabajar. A ver, yo creo que no hay una cultura corporativa en Paraguay. Ok. ¿Verdad? Entonces es muy difícil hacer una comparación. Ahora, cuando vos tomás el profesional paraguayo o tomás el empresario paraguayo, a ver, hay de todo. Hay empresarios fantásticos en Paraguay y en Alemania. Y hay empresarios de medio pelo en Alemania y en Paraguay. Es cierto. Por lo tanto, hay que comparar iguales, okay, o equivalentes. Entonces, buenos empresarios en Paraguay son comparables a cualquier nivel. Buenos profesionales en Paraguay, de la empresa, pero médicos o ingenieros o lo que vos quieras, son equiparables a cualquiera, ¿verdad? Hay gente súper preparada y hay gente muy mal preparada. Entonces, ahora, nosotros no tenemos corporaciones, tenemos pocas corporaciones. No te diría que no tenemos, porque hay grupos económicos importantes que se manejan como corporaciones, sabemos, no quiero decir algún nombre para no Está bien. Olvidarme de alguien, pero no sé, yo creo que para mí un ejemplo impresionante es el grupo Bierzi, ¿verdad? Es decir, sí, se internacionalizó, trascendió, son súper profesionales, ¿verdad? Es decir, ya está. Ya está. Es decir, al nivel que quieras, ¿verdad? Exacto. Pero no tenemos mucho de eso porque tenemos problemas de tamaño, ¿verdad? Y cuesta salir y nos ven mal afuera. Nos ven mal afuera. Nos ven mal afuera porque nosotros tenemos mala prensa y la mala prensa ha sido justificada. Entonces, ¿y qué ven mal de nosotros? Y yo creo que... bueno, creo que ha habido mucho prejuicio, como que todavía nos estábamos bajando del árbol y sacando la pluma. Exacto. ¿Verdad? Y a mí me ha pasado porque yo tuve la oportunidad de estar en directorios internacionales y primero no te escuchan y después te piden que hables, ¿verdad? Modestia, humildemente. Así ¿verdad? es. Pero esa es una. Y la otra que tenemos, más allá de
del grado de inversión, ¿verdad? Hoy siempre se supo, ¿verdad? Pero hoy con toda la noticia pasan cosas en este país. Sí. Y acá hay que ser muy claro, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos un problema endémico de corrupción en el Es cierto. país. Está bien, los otros países también son corruptos, ya sé. Sí, ¿verdad? pero a nosotros se nos conoce por eso. El otro también es rengo, Sí. yo no te, como decía mi mamá, no te va a tirar al pozo si el otro te Exacto. tira al pozo, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que empezar a solucionar esos temas. Tenemos un poder judicial débil, nuestra estabilidad económica está en riesgo. Nosotros durante 30 años fuimos súper estables. A lo mejor no éramos los grandes del crecimiento. Es Ahora cierto. nos creemos los reyes del rock and roll y no estamos tan firmes. Entonces, eso se lee en todos lados. Se lee. Y si bien hay un interés en Paraguay, finalmente esto no fue así, nos atropellaron para venir, ¿verdad? Y el capital es muy cobarde, entonces yo creo que ahí nos faltó un poco, pero volviendo a lo corporativo, como no tenemos grandes... Ahora, la gente que hace bien en Paraguay, que afortunadamente es mucha, ¿verdad? Y tenemos dos Paraguay, yo siempre digo, ¿verdad? Es decir, tenemos Paraguay de este que te estoy hablando, de los corruptos, del riesgo del narcotráfico, el agiato, la inseguridad, te roban el celular y eso. Pero tenemos un Paraguay luchador, atropellador, honesto, de un tipo que se tiene que aguantar 2 horas de ida en micro que no viene, que es una chatarra, y vuelve y trabaja y lleva el pan a su casa honestamente, ¿verdad? Y ese es un Paraguay maravilloso y ese es el que apostamos en las empresas. Es cierto. Y ojalá le ganemos al otro. Ojalá. Finalmente, mirando un poco lo que pasa en el sector privado es el que impulsa, digamos, gran parte. Ahora hay unos tipos de una teoría que el Banco Central debería emitir, entonces va a haber mucho dinero. Pero por supuesto que va a haber mucho dinero, sí, son papeluchos. Bueno, pero son teorías. Así es fácil, pero bueno. Jorge, te tengo una pregunta que pensé mucho en preguntarte o no cómo preguntarte, y me voy a ir totalmente de lo que estamos hablando a algo un poco más personal, pero que es de mi interés y creo que el de mucha gente. Vos estás casado con Patricia hace muchísimos años. Patricia Dos Santos es una persona igual de líder que vos. Los dos son un matrimonio de líderes y personas que hicieron cosas que marcaron un antes y un después en nuestro país en muchísimos ámbitos y siguen, después de tanto aporte, siguen aportando y dando a la sociedad, ¿verdad? ¿Y cómo se hace para que dos líderes puedan formar una familia, permanecer en una familia y en una pareja tanto tiempo sin que los egos choquen? No, yo creo que, a ver, para mí una de las cosas que nos pasó, aparte de que nos seguimos queriendo mucho, es que evolucionamos juntos. Entonces, si alguno quizás no evolucionó tanto en ese momento por A o por B, o el otro le esperó o le estiró o alimentó eso, y bueno, siempre hay mucho chispoteo en esas cosas, pero ese chispoteo hasta puede ser constructivo, ¿verdad? Y yo creo que compartimos muchos valores, muchos principios. Alguna vez me preguntaban eso, ¿cómo hicimos? Y yo no sé, había que hacer y se hizo. ¿Verdad? Entonces, para nosotros el compromiso era ese, ¿verdad? El compromiso era para toda la vida. El compromiso era de tener una familia, el compromiso era de ocuparse de la familia, el compromiso era de... alguien me estaba hablando del nido vacío, el compromiso era seguir adelante, ¿verdad? Es decir,
¿Siempre nos fue bien? No, muchas veces Seguro. nos fue mal. Habrá tenido dudas, ¿cómo seguirá esto? Pero por supuesto. Pero eso es parte del trayecto en cualquier cosa, ¿verdad? Y la decisión era el trayecto juntos. Ahora sí, me va a caer mal, pero ¿a dónde yo me voy a ir ahora? Y sí, es cierto. Tal cual. Tal cual. Bueno, pero... Pero mucha una broma. gente No es que quiere. me quedo porque no tengo dónde irme. No. Sí tengo dónde irme. No. Pero no quiero. No querés. No, yo me quedo porque quiero. Y sí, que es un poco lo que nos contabas cuando hicieron su aniversario, o sea que Sí. ustedes eligieron, digamos, ¿verdad? Sí, y bueno, salió bien, puede Salió no bien. salir bien, Sí, ¿verdad? sí, lo que pasa nomás es que mirando unas generaciones un poco después, no sé si hay ese compromiso, No. pero no sé, no estoy hablando luego solamente del matrimonio como empresa, porque el matrimonio mediante una empresa, una sociedad, En el caso nuestro ni te cuento. ustedes en todos los sentidos y tampoco en las empresas, digamos. O sea, ¿qué pasó ahí con este desprendimiento y facilidad del no más compromiso, del no funciona, del me rajo? Mira, nuestro matrimonio tanto es una empresa que tenemos nuestras inversiones y ella tiene sus inversiones. Patricia, mi próxima invitada, así que le voy a preguntar cómo lo logró. No había alternativa. No, mira, yo creo que acá el tema del compromiso es, primero que cuando nosotros arrancamos no existía bueno, si no funciona, no. Vos te ibas y decías, tiene que funcionar. para toda la vida, por lo tanto, pero no era... Claro que hubo una época anterior, era mucho de sometimiento y bueno, la mujer estaba muy sometida. Correcto. Bueno, Patricia no es de esas cosas, ¿no? No, definitivamente. Pero el tema es que era un compromiso. Después, yo creo que la sociedad falló. Hoy, antes la familia tenía mucho más impacto que el que tiene ahora. O sea, uno estaba más encerrado, aislado dentro de la familia y era mucho más impactante, había una relación jerárquica, pasaba lo mismo en las empresas. Y yo creo que falló en la época de nosotros, los boomers, cuando el ideal era entrar a trabajar en una empresa, 50 años después te jubilabas, tu jubilación servía, te regalaban un reloj de oro y te ibas a tu casa a disfrutar de los días. El sistema falló. Entonces vos entrabas a trabajar por una empresa todos los días, esa empresa la compraba la empresa B, la empresa B tenía que reducir personal y después de 15 años tu hijo veía como vos llegabas a tu casa, así como en las películas. Exacto, y con tu caja. Con tu caja y una indemnización así, no empleable. Hoy todavía tenemos que vuelve la gente de más de 40, que yo sé, empleable, pero hubo un tiempo que si vos tenías 45, te estoy hablando unos 10 años atrás, ni presentes tu currículum. Entonces, y creo que en las familias empezó a transmitirse también eso. Entonces, hoy los jóvenes se casan y te dicen, bueno, y si no resulta, ¿qué es lo que tanto? Y es una filosofía de vida. Yo no es juicio de valor lo que estás haciendo. No me animo a juzgar porque hay que estar ahí, ¿verdad? Pero cuando vos haces eso y no tenés hijos es una cosa. Y cuando vos haces hijos y tenés otra cosa, no sé si están así, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Pero toda esa historia de que las familias, las células, la sociedad y todo eso, se cambió, se perdió ni a favor ni en contra el establecimiento del concepto de género. Correcto. ¿Verdad? Cambió. Correcto. No es lo mismo hombre-mujer que género. Exacto. Y no quiero entrar en esa discusión, pero es un cambio. Sí. Y eso hace que las cosas empiecen a ser distintas. Entonces, si mi empresa A va a ser comprada por la empresa B y yo soy descartable, la empresa es descartable también. Exacto. Entonces, ¿a quién yo le doy mi lealtad? Y todo este asunto de las redes sociales y compañía, y creo que vos
vos sos más experta que yo en eso, pero hoy la lealtad a la marca es casi un mito. Es un mito. ¿Verdad? La lealtad a cualquier cosa es un mito, básicamente, hoy en Mira, día. cuando yo hice mi maestría tenía un profesor de marketing que enseñaba marketing en Harvard. O sea, sí, él me enseñó la maestría a mí y también daba clases en Harvard. Yo lo visité en la universidad y me invitó, nos invitó, porque fuimos con Patricia y Walter Biederman y señora allá, y nos invitó a su clase. Estuve en la clase, yo puedo decir que fui a Harvard. Fuiste, sí. No estudié ahí, pero fui. Y era una época en que no había proyecciones, se usaban transparencias, la famosa filmina, había un retroproyector. Y tenía un cómic, un dibujo, ¿verdad? De un señor con la señora del brazo mirándole la cola a una chica que estaba atrás y dice que la fidelidad del cliente no existe. Entonces, de esa época, ya te estoy hablando de decir, eso es así, ¿verdad? Y eso se acentuó porque hoy con la velocidad que cambian las cosas y se trasladó a las relaciones humanas. Sí, sí. Ahí yo tengo un tema que es, que lo hablamos en algún momento y es, ¿hasta qué punto se acepta esa evolución de las cosas y hasta qué punto a mí me incomodan determinadas cuestiones? No me gusta que la fidelidad no valga, que la lealtad no valga, que todo sea descartable, no me gusta. Entonces yo como líder o cualquier líder que tenga esa inquietud, ¿cuánto por ciento de su esfuerzo tiene que poner en cambiar eso o cuánto por ciento de su esfuerzo tiene que ir con la corriente, ¿verdad? Yo no soy tanto en mi caso de ir con la corriente, no por Contreras, sino porque no me gusta ir con la corriente. Por Contreras también, pero... por Contreras también, dice. Fíjate vos que nosotros como personas hacemos... desempeñamos roles. ¿Ok? Entonces, la vida de personal, de tu mejor vendedor, ¿hasta qué punto tenés derecho a meter? Antes te metías, ¿verdad? No, claro, por supuesto. Bueno, y ahora todavía hay países donde ejecutan a los homosexuales, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y antes los trataban de curar y cosas por el estilo, sí. ¿Verdad? De vuelta, no quiero entrar a tocar el tema, pero yo, si vos respetás a la gente y la gente te respeta, que haga de su vida lo que le dé la gana. No, más que nada yo hablo del tema del valor del compromiso en general. Y bueno, pero vos podés tener compromiso en una cosa y no compromiso en otra. Y eso es algo que es difícil de aceptar. Pues yo puedo estar muy comprometido con mi familia y no estoy comprometido con mi trabajo porque claro. El compromiso tiene que ser mutuo. Porque si no es sometimiento. Exacto. Entonces, si yo no puedo conseguir otro trabajo y el mundo está difícil, yo estoy. Claro. ¿Verdad? Pues no es lo mismo estar que pertenecer. Que pertenecer, sí. Correcto, ya sabemos. Entonces, pero, y al revés, voy a decir, bueno, para mí un líder que es un ejemplo, y yo siempre le recomiendo a la gente que lea biografías. Antes se leían biografías, ahora no se leen más las biografías. No, pero tampoco porque parecería que lo histórico no tiene sentido, pero si vos mirás de dónde viene la humanidad, podés llegar a entender dónde puede ir a parar. Así mismo es. Entonces, a mí me parece que Winston Churchill, por ejemplo, fue un líder extraordinario. Sí, me encanta esa historia. Bueno, y si lees la biografía. Pero un tipo que no se levantaba de la cama hasta las 12 del mediodía, se chupaba una botella de whisky por día, era alcohólico. Sí. Y vos decís, yo elegiría para liderar una guerra mundial a un alcohólico. No. ¿A Winston Churchill? Sí. ¿Ok? Entonces, no digo que está bien, ¿verdad? No, el ejemplo. Pero para mí era un ejemplo. Entonces, ¿cuál era el rol que él desempeñaba? Como primer ministro o jefe del almirantazgo o lo que fuera que le tocó. Es cierto. Y cuando se acabó, se acabó. Sí. Él le dio quizás la victoria más grande
Gran Bretaña y Sí. un día no le votaron, No le votaron y se no fue. le votaron. Chao. Lo que también te indica que, ¿verdad? Ese ejemplo, me encanta el ejemplo Google, ¿verdad? Vos Sí. vas ahí a Silicon Valley y tienen un T-Rex en la puerta. Y estos se extinguieron. Sí, es brutal, cuando entras. Increíble, pero es la verdad. Y entonces uno le puede pasar muchas veces que se piensa que está sentado sobre el, Bueno, y no sobre la verdad. Sí, sí. Y no, No. no es así. Jorge, una cosita, una última pregunta que quiero hacerte es, si pudieras irte atrás, no sé, 25 años, 20 años, y te tuvieras que dar vos un consejo a vos mismo, ¿qué consejo te darías? Cerrar la boca. Me encantó. Eso ya me dijiste al comienzo, o sea que es una de las cosas. Eso, Es ese. sí. Una decisión que hayas tomado que vos sabías que era necesaria tomarla, pero que te sacó el sueño varias noches o semanas. Yo creo que Laboralmente, obviamente. Sí, sí. Pero en general pasa siempre lo mismo, es deshacer algo. Mm. En general, deshacer sociedades o relaciones o deshacer una relación laboral con un subordinado. Como me dijo una vez un amigo, más vale un final violento que violencia sin final, ¿no? Es cierto. Entonces, yo creo que esas cosas me sacan del sueño y al final el otro dormía mejor que yo. Ni cuenta se daba. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo por todo este intercambio. Para mí igual es algo que hacemos siempre, pero me encanta que hayamos compartido, como sabes, y ya te dije, si querés hay preguntas que puedes hacer, si no, no. Pero bueno, este espacio un poco se trata de aprender, de seguir aprendiendo de los líderes y del matiz que cada líder tiene como persona también, ¿verdad? Sí. Así que te agradezco muchísimo el tiempo que te hayas tomado. Un gustazo a mí esta cosa. Bueno, cortito, una de las cosas que quiero, y por eso estoy dejando algunos mundos, hacer algo mucho más lo que me gusta que lo que debo. Yo usé mucho tiempo de mi vida haciendo lo que debía hacer y me fue súper útil, pero algunas veces tuve que dejar porque no se pase, pero entonces siempre traté de que lo que hacía me gustase y ahora voy a hacer lo que me gusta más que lo que lo que debes. Te ganaste. Gracias, Jorge. Gracias por estar acá. Gracias.